Hola, soy Roberto Tovar Gaitán y para mí es un verdadero placer darle la bienvenida a esta noche de cuentos. Una noche de cuentos hecha para entretenernos en tiempos que son muy difíciles. Las historias que traemos hoy son un poco mortuorias. Tienen que ver con la muerte, la mayoría, con la vida después de la muerte, con personas que de pronto se despiertan habiendo sido declaradas clínicamente muertas. Y esas personas traen alguna historia que para muchos es motivo de burlas, pero que sin embargo encierran cosas que aún no entendemos. Vivimos en un mundo lleno de misterios. La ciencia trata de explicarlos, pero no hay respuestas. Y antes de ir con esos temas así todos raros como tenebrosos, vamos a hablar de algo que está ocurriendo y que me preguntan también mucho, pero de lo que yo sé muy poco. Es un tema relacionado con algo que ocurrió en estos días por allá en Argentina, cuando se escucharon trompetas o sonidos en el cielo. El mundo se revolucionó y muchas personas, cuando escuchan estos sonidos, sienten miedo, y algunos dicen que es o piensan que es el apocalipsis. Yo de ese tema de sonidos sé muy poco y por eso invité a un amigo especial. Un amigo que es un explorador, un periodista, un escritor fabuloso de temas raros y extraños. Y él, Juan Jesús Vallejo, nos va a contar o nos va a explicar parte de lo que es ese tema de los sonidos de los cuales yo no sé nada. Iniciamos con algo que se escuchó o que fue grabado en el Perú hace ya varios años. Algo que dice una persona, una señora, cuando escucha los sonidos. Algo que piensa, donde se manifiesta el miedo. Después de ese testimonio, de esa grabación, viene la explicación de Juan Jesús Vallejo. Ahí está, ahí está, lo grabé, señores, lo grabé. El cielo, la trompeta del apocalipsis ha sonado y yo la grabé. Señores, ahí está. No lo puedo creer. En estos últimos días se han estado escuchando extraños sonidos en el cielo. Y como vivimos una situación muy inusual, pues ya se está hablando incluso de las famosas trompetas del apocalipsis. Bueno, quiero explicar un poco esto. Básicamente, lo que estamos viviendo ahora con la epidemia del coronavirus es algo de lo que no tenemos recuerdo. Sí ha habido grandes pandemias en la humanidad, pero antes en las pandemias, como la gripe española, pues simple y sencillamente la gente se metía en la cama, el que se moría, el que vivía, y ahora no. Ahora, gracias a Dios, apreciamos más la vida, pero estamos todos confinados y esto posiblemente provoque una crisis económica sin precedentes a nivel mundial. Entonces todo el mundo está muy nervioso y todo el mundo está muy susceptible. Los extraños ruidos que se han escuchado en el cielo y que se han hecho virales a través de YouTube, como por ejemplo los últimos días en el caso de Argentina, en principio se deberían a fenómenos atmosféricos que son explicables a nivel científico, lo que se conoce como un cielomoto, que es una especie de terremoto, pero en la atmósfera. O sea, una gran masa de aire frío choca con una gran masa de aire caliente y entonces se oyen esos ruidos. Pero es normal que mucha gente piense que son esas trompetas del Apocalipsis que aparecen en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis que escribió Juan en la isla de Patmos. Pues esperemos que no, que tenga una explicación científica y que al mundo le quede muchísimo tiempo.
aunque la verdad que somos tan depredadores los seres humanos que no sé hasta cuándo durará esto. Lo que viene a partir de ahora va a ser una prueba para todos, y ahí la solidaridad nos hará una sociedad diferente, o nuestro instinto depredador hará que vivamos en un mundo de caos. De nosotros dependerá. Sonidos en el cielo, sonidos de trompetas, de apocalipsis, mucha gente lo piensan, pero es un tema que tiene su explicación científica, como nos lo acaba de decir Juan Jesús Vallejo. Pero ya antes de cerrar este temita, los dejo con una serie de grabaciones de sonidos en diferentes partes del mundo. Son corticos, solo para que ustedes se ilustren sobre lo que es ese tema de las trompetas del apocalipsis, como lo llaman. Ese tema que puede ser bastante intrigante y muy serio. Escuchen. Bueno, y ahora sí, vamos con el tema central, un poco tenebrosito, alrededor de los temas relacionados con fantasmas, con la muerte. Iniciemos con una historia de fantasmas que me fue narrada anónimamente, me piden que no revele el nombre, y que tiene que ver con las visiones de fantasmas. Hay personas que aseguran ver a los muertos, los espíritus de los muertos. Algunos hablan con ellos, la ciencia lo niega y dice que es esquizofrenia o quién sabe qué otro mal, pero esas personas cuentan cosas extrañas y muchas veces dan pruebas, descripciones. Los finados, por decirlo de alguna manera, les cuentan cosas y ellas las transmiten, lugares, objetos perdidos donde están, cartas que dejaron, riquezas enterradas. Ellos van y le cuentan a la familia o por pedido de la familia les dicen. La mayoría de estas personas, y eso hay que tenerlo en cuenta, casi nunca cuentan eso que algunas consideran un don y que para otras es de verdad una tragedia. Vamos con este cuento. Ocurrió en Chapinero, carrera 30, calle 68, ahí es un cementerio de tapias muy grandes, blancas. Yo de chiquito andaba por allá conociendo las tumbas y admirado, porque siempre los pequeños hay cosas que nos llaman la atención y creo que muchos de ustedes lo hicieron. En ese cementerio, extrañamente, siendo pequeño, yo escuché la historia de los niños, de unos niños. Y con sorpresa, ahora, hace unos días, me llega una grabación vía celular donde se habla de esa historia. Los niños muertos del del cementerio de Chapinero. Escuchen ustedes. Roberto, te comparto esta historia
que no he comentado anteriormente, solo en la familia, y que le sucedió a un familiar cercano. Ellos vivían en Chapinero y siempre pasaban para llegar a su casa por el cementerio de Chapinero. Una vez iban con la hija menor en el carro, pasando por el cementerio de Chapinero, y la niña le dijo al papá: papá, mira, esos niños que están ahí subidos en el muro del cementerio. El señor miró, pero en el muro del cementerio no había nadie. Es más, la niña no identificaba que era el cementerio, decían en ese muro. En una siguiente ocasión que volvieron a pasar y que iban también con la niña volvió a comentar: papá, mira, ahí están los niños sentados en el muro, ¿no se caen? Y la familia, que iban otras personas en el carro, no vieron nada. En otra ocasión volvió y sucedió. La niña veía a los niños en el muro del cementerio, los describió cómo estaban vestidos. Decían que era una niña y un niño, que la niña tenía un vestido blanco de mangas largas, que era una niña blanca, que estaba pálida. El niño tenía una pequeña boina. Según la descripción de la niña, que era una niña de unos 5 años, la vestimenta que tenían los niños que se sentaban en la tapia, en el muro del cementerio, era una vestimenta de hace poco más de 100 años. Ellos les llamaba la atención que la niña siempre veía, cuando pasaban por ahí, a los niños de la tapia del cementerio. En una siguiente ocasión pasaron, la niña no dijo nada, sino que solo habló y hizo la señal de adiós con la mano, y ellos le preguntaron: ¿qué estás haciendo? Dijo: es que estoy saludando a los niños me están saludando. Así que por un tiempo decidieron no pasar por ahí con la niña. Dijeron: debe ser que está viendo algún fantasma, está viendo algunos fantasmas. En una ocasión después, como 3 meses después de esa última vez que la niña saludó a los fantasmas que veía en la tapia del cementerio de Chapinero, en el muro, ellos volvieron a pasar por ahí porque era su ruta con la niña menor otra vez. La niña igual saludó a los niños fantasma que veía en la tapia, y ellos no dijeron nada, pero llegaron al apartamento, en fin, estaban haciendo algunas cosas, y de pronto vieron a su hija menor parada al lado de las escaleras de su apartamento que conducían a la terraza, y estaba hablando animadamente, hablando como si estuviera hablando con otros niños, como si estuviera hablando con amigos imaginarios. Y el papá le preguntó: ¿con quién hablas? Dijo: con los niños. ¿Con cuáles niños? Con los niños que estaban allá en el muro. Ellos se vinieron en el carro con nosotros. Y dijo: ¿dónde están? Están sentados aquí en las escaleras conversando conmigo. El papá se armó de valor y le dijo a la hija, ellos no pueden estar aquí, ellos no pueden venir a jugar aquí contigo, ni pueden vivir aquí. Y les dijo a los fantasmas, como si estuviera hablando con ellos, aunque no podía verlos, les dijo: niños, ustedes no pueden estar aquí, esta no es su casa y este no es su lugar. Por favor, se van y regresan al lugar de donde vinieron. Y le dijo a su hija, delante de los fantasmas que él no veía: hija, ellos no pueden estar aquí y no los puedes invitar ni pueden volver a venir. Durante mucho tiempo les tocaba dar toda una vuelta para llegar a su casa, para no pasar con el cementerio, y evitaron la ruta del cementerio con su hija menor. Cuando lo volvieron a hacer, ya como 1 año después, ya la niña no volvió a ver a los fantasmas, ni los fantasmas nunca volvieron a estar ahí. No sé si alguien más ha visto a estos 2 niños sentados sobre el muro del cementerio de Chapinero.
Un don, una tragedia, algo que es muy difícil de manejar. Hay personas que los tienen y buscan ayuda, una ayuda que a través de una lucha muy grande trata de impedir o cerrar las puertas hacia eso que llamamos el más allá, manifestaciones de personas que ya murieron y que de pronto se manifiestan o las pueden ver algunos. Es un tema serio, es un tema de respeto. Bueno, vamos con la otra historia. Alguna vez en el hospital militar, tengo varias historias del hospital militar de Bogotá. Y entre esas historias conocí una señora, me dio su testimonio hace años, desafortunadamente se me perdió, de un enfermero de color, un enfermero afrodescendiente. Alguien que ella en peligro de muerte vio en su lecho, en recuperación, estaba en peligro de muerte, y esta persona afrodescendiente, enfermera o enfermera en el caso, se la arrimaba, le cogía la mano, la consolaba, le ayudaba. Tiempo después recibí otro testimonio que también me pidieron que fuera anónimo, donde se habla de el enfermero de color, del enfermero negrito, como lo llama la persona que me relató esta historia. Vamos con la historia o el cuento del resucitado. El paciente falleció a las 4 de la tarde del 3 de julio del año 2012. En la mesa de operaciones y mientras el equipo quirúrgico se preparaba para desalojar la sala, yacía el cuerpo inerme. Para los médicos, el asunto era desconcertante. Había sido una sencilla operación de amígdalas y nada había fallado. Era una operación que en ese momento llegaba a su fin y el cirujano daba la última puntada cuando llegó la muerte. 15 minutos después, 2 técnicos de la morgue desentubaron el cadáver y procedieron a trasladar el cuerpo a los frigoríficos del hospital. En el amplio, frío y blanco pasillo a las salidas de cirugía, la familia que ya sabía del deceso esperaba. La camilla, con el cadáver rumbo a la morgue, se detuvo por un momento para que sus allegados vieran el cadáver. Entonces, bajo la sábana, se escuchó un profundo resuello. Aquello fue de locos. Unos gritaban, los de la morgue salieron corriendo, la esposa se desmayó. Los médicos llegaron y durante 3 días tuvieron al paciente en observación. Cuando lo dieron de alta y al despedirse de los galenos, el resucitado, como lo llamaban en el hospital, se acercó al cirujano jefe y le pidió que le permitiera despedirse del enfermero negro, del enfermero de color que todo vestido de blanco había estado cogiéndole la mano durante la cirugía, aquel que le había hablado todo el tiempo, infundiéndole ánimo. El doctor, asombrado, respondió: «Perdóneme usted, pero en la sala de operaciones nunca hubo un enfermero de color». El resucitado le dijo que sí, que el negrito era el que lo había despertado cuando lo llevaban en la camilla. «No, señor, seguro se lo soñó. En su cirugía nunca hubo personal de color». El resucitado. Cosas extrañas, cosas raras, inexplicables la mayoría.
De todos los casos que se presentan, muchas veces solo tenemos la palabra de quienes dicen haber vivido la experiencia o de quienes dicen haber sido testigos, y esa palabra es respetable. Dejar hablar y escuchar y poner atención a lo que dicen no es solo objeto de burlas. La siguiente historia tiene que ver con algo que ocurrió, algo que me contaron ya también hace varios años. Una persona que falleció, despertó, comenzó a tener sueños extraños, pero esos sueños eran un aviso de algo muy grave que iba a ocurrir, el aviso de algo terrible que sucedió en Colombia, y gracias a ese aviso pudo hacer cosas buenas. Escuchemos la historia. A las 5 de la madrugada, Tomás fue declarado clínicamente muerto por los médicos que en la sala de cirugía durante más de 20 minutos lucharon por su vida. Y de pronto, cuando procedían a retirarlo, Tomás abrió los ojos y levantó un brazo. Y allí, cuando estuvo lúcido, los médicos le contaron que había estado muerto más de media hora. Tomás no recordaba nada. En agosto de 1985, un mes después, comenzó a tener pesadillas. Una mancha negra que llegaba de noche y se tragaba a una muchedumbre que corría por las calles de su pueblo natal, dando gritos. En septiembre de ese 1985, el sueño cambió. Comenzó a haber una explosión que se elevaba en el cielo, seguida de un gran estruendo, y luego a la gente que corría dando gritos. En octubre de ese 1985, el sueño cesó, pero en su lugar escuchaba una voz que le decía: "Llámalos, llámalos". Noviembre llegó y frente al televisor que transmitía las noticias, vio que el volcán Nevado del Ruiz había entrado en convulsiones y que las poblaciones cercanas debían prepararse para una posible erupción. Entonces Tomás cayó en cuenta, corrió al teléfono y llamó a su mamá, quien con sus 8 hermanos y familia vivían a las orillas del volcán Nevado del Ruiz. El 11 de noviembre, la mamá, los hermanos y sus familias llegaron a Bogotá y amontonados se alojaron en la casa de Tomás. El día 13 de noviembre pasó y no ocurrió nada. El 14 de noviembre llegó. La noticia corría por todo lado. Armero, el pueblo natal de Tomás y su familia, había desaparecido, tragado por una avalancha. 24,000 personas habían muerto. Cuando algo debe ocurrir, el universo conspira. Cuando algo debe ocurrir, el universo se confabula, eso dicen muchos, y la verdad es que a veces sí. Uno puede negarse a hacer las cosas, no quiero eso, yo no voy por ahí, y de un momento a otro termina uno haciendo lo que no quería hacer, yendo hacia donde no quería ir. Cuando algo debe ocurrir, el universo se confabula. ¿Qué hay de verdad en esta frase? No lo sabemos.
pero son cosas extrañas, cosas raras que suceden. Estamos a las puertas de los 10,000 suscriptores. Para nosotros ha sido una lucha muy grande y difícil, pero lo estamos logrando. Seguiremos con estos cuentos de la noche mientras termina o mientras pasa este periodo en que estamos encerraditos en la casa. Y así llegamos al final de estos cuentos de misterio, cuentos de la noche. Vamos a tener más y más cuentos. Quienes nos escriben y nos han mandado sus testimonios van saliendo poquito a poco. A mi amigo Potter, no se afane, que ya saldrá. A todos, de verdad, muy amables, muy gentiles por acompañarlos en estas horas de la noche. Felicidades.